la complejidad del pensamiento. Este es el gran desafío de la ciencia hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que domina al hombre y qué es lo que permite que el hombre actúe o qué es lo que lleva al hombre a tomar ciertas decisiones? Bueno, entre tantos experimentos y entre tantos estudios han llegado a varias conclusiones. Entre ellas voy a mencionar dos de las más importantes. La primera es que la mente del ser humano es altamente influenciable. Esto quiere decir que los factores tanto externos como internos van formando el pensamiento del ser humano. Y la segunda es que el hombre actúa de acuerdo al pensamiento. Esto quiere decir que nuestra torre de control, nuestra cabina de mando es la mente. Nosotros o nuestras acciones son las consecuencias de nuestros pensamientos. Hoy quiero hablarles acerca de la cosmovisión y la importancia de tener una cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de la manera de ver e interpretar la vida que cada uno tenemos. El doctor Michael Palmer lo definió de la siguiente manera. Es un grupo de creencias prácticas que definen la manera en cómo una persona aborda los temas más importantes de la vida. En pocas palabras, la cosmovisión es el lente a través del cual nosotros vemos el mundo que nos rodea, lo interpretamos y actuamos en base a eso. Si hemos comprendido que la mente humana es altamente influenciable, entonces podemos concluir que nuestra mente o nuestra cosmovisión se ha ido formando con el tiempo. ¿Y cuáles son los factores que han ido formando nuestra manera de pensar? Bueno, normalmente la mayor influencia lo hacen los factores externos, como ser, por ejemplo, nuestra educación, la cultura a la que pertenecemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, los argentinos pensamos de una manera, el paraguayo piensa de otra, el brasilero de otra, y así sucesivamente. El chino piensa de otra manera. Nuestra educación, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra propia generación ha influenciado nuestra manera de pensar, la religión a la que pertenecemos, nuestro género. Estamos de acuerdo que los varones y las mujeres pensamos de manera diferente. El sistema en sí que nos rodea, todos estos factores externos han ido influenciando nuestra manera de pensar. Y eso básicamente es una cosmovisión, es una mente formada por factores externos que nos llevan a interpretar el mundo que nos rodea y actuar en base a eso. Ahí viene el problema general y la razón principal por la cual necesitamos tener una cosmovisión bíblica. Porque nuestra mente, sin importar la cultura en la que usted se encuentre, sin importar la generación a la que usted pertenezca y sin importar todo lo que usted haya recibido durante todo este tiempo, todos nosotros hemos crecido en un sistema corrompido por el pecado, en un sistema en decadencia constante, en un sistema perverso donde el estandarte principal es hacer lo que me parece bien y me dé placer sin importar las personas que nos rodean. En unas pocas palabras, hemos recibido, aunque hayamos recibido de nuestra generación, de nuestra cultura, de nuestra educación, hemos recibido de un sistema corrompido en decadencia constante y afectado por el pecado. Todo eso formó también la filosofía imperante de la sociedad actual, en la cual puede resumirse, o por qué no decir que nuestra sociedad actual en su filosofía ha resumido nuestros valores absolutos de ética, moral y respeto a simples valores relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que para uno es correcto, tal vez para otro no lo sea tanto, pero según la filosofía actual no hay problema. Cada uno puede pensar y actuar de acuerdo a como cada uno cree, porque ya no hay un absoluto. Lo malo o lo más peligroso de todo esto es la división que ha traído esta filosofía, formando por un lado el subjetivismo ético. ¿A qué me refiero con esto? A la idea de que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos y nada más. Por lo tanto, toda mi opinión moral, todo lo que es correcto, se basa en lo que yo siento. Si yo siento que es bueno, entonces es bueno. Y eso está familiarizado, a su vez, con el hedonismo ético, que establece que nuestra moral está basada en lo que nos produce placer. Si esto me produce placer, entonces es bueno. Si me produce dolor, es malo. Todo lo que me haga bien, me haga sentir bien y me produzca placer sin importar el rango de moralidad que tenga, entonces es correcto según la filosofía actual. En pocas palabras, ha colocado como lo más importante el sentirnos bien sin medir los costos. Esto me recuerda al pensamiento maquiavélico. ¿Se acuerdan de Maquiavelo, el príncipe? Bueno, él fue el que inmortalizó aquella frase: el fin justifica los medios, y de alguna manera es la manera de actuar que tenemos cada uno de nosotros el día de hoy.
Para la filosofía actual, para el sistema actual, la meta de llegada es la felicidad. Tengo que ser feliz. El punto de partida es el corazón. Así que para ser feliz, tengo que hacer lo que yo sienta, lo que dicta mi corazón. Y esta es una de las frases más peligrosas, queridos amigos, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el corazón del hombre, del ser humano, es más perverso que todas las cosas, y todavía nos deja una advertencia: maldito el hombre que confía en el hombre. Toda esta filosofía que pervierte nuestra manera de pensar se basa en 5 pilares filosóficos. Primeramente encontramos la filosofía humanista, que en pocas palabras es la exaltación del género humano, es el hombre siendo el centro. Tristemente, esta filosofía se ha introducido en la iglesia actual, y hoy el culto que debería tener como centro a Dios tiene como centro al hombre. También tenemos la filosofía existencialista, que se basa en el aquí y el ahora. Lo importante es esta vida, y comamos y vivamos, total mañana moriremos, así que bueno, ¿qué importa el mañana si hay que disfrutarlo hoy, digamos? Tenemos la filosofía egocentrista relacionada con toda esta, que es la valoración excesiva del ser humano, y esto me recuerda a aquella propaganda de cereales, ¿te acuerdas? Saca el tigre que hay en ti. Bueno, hoy tristemente vemos esta misma influencia en los púlpitos, y voy a hablar principalmente latinoamericanos, y esto hablo con conocimiento de causa, pero también con mucho temor. Muchos púlpitos, el egocentrismo, el humanismo, el existencialismo ha tomado cuenta de tal manera que pareciera más una sesión motivacional que la predicación del Evangelio, y esto es muy peligroso. Con el nombre de Dios lo único que estamos haciendo es inflando el ego de la humanidad. Otra filosofía peligrosa que ha entrado en la actualidad es la consumista. Es decir, nunca vimos una generación más insaciable como la que estamos viviendo. Ya nada es suficiente. Y cuando hablamos de consumismo no me refiero solamente a lo material, también el tiempo, porque todo tiene que ser inmediato. En pocas palabras, somos la generación del Netflix. No sabemos lo que es propaganda. Yo me acuerdo, y algunos se acordarán, que antes, para ver una película, primero tenías que esperar que pase la tele y después tenías que tragarte todas las propagandas. Hoy no, nuestros hijos no tienen paciencia cuando simplemente el internet está un poco lento. Esos son los pensamientos y las filosofías que han ido distorsionando el mundo que nos rodea, y por lo cual usted, aunque tal vez hasta ahora no lo haya percibido, necesita renovar su manera de pensar. Entonces necesitamos ver de una manera diferente, en pocas palabras, tener una cosmovisión bíblica. Y cuando hablamos de esto, de cosmovisión bíblica, nos referimos a ver el mundo y la vida desde la perspectiva de Dios. Y tal vez usted se preguntará, ¿por qué necesitamos ver el mundo de la perspectiva de Dios? Y quiero darte 2 respuestas básicas. La primera la encontramos en el Salmo capítulo 100, verso 3, que nos dice o nos aclara que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Primera definición básica: no te creaste tú, no me creé yo, nos hizo Él, por lo tanto no se trata de nosotros. Y la segunda está relacionada y la encontramos en Colosenses 1:16. Bueno, encontramos en toda la Biblia, pero separé apenas estos 2 versículos. Colosenses 1:16 dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean estas tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, en pocas palabras, tenemos que tener una cosmovisión bíblica, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. El gran desafío para el creyente es cambiar su manera de pensar. Y el apóstol Pablo habló de esto allá en Romanos capítulo 12, luego de haber presentado la carta a los romanos y haber presentado en 11 capítulos primeramente las doctrinas fundamentales del Evangelio, como ser la pecaminosidad del hombre, la justificación por medio de la fe, la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Nos presenta a partir del capítulo 12 la necesidad de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, y en el versículo 2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Usted y yo necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar, que el Señor abra nuestra mente y nuestros ojos por medio de su palabra y tenemos una cosmovisión bíblica, nos damos cuenta de varias cosas interesantes y la primera de ellas es, como dijimos recién, que no se trata de nosotros, sino se trata de Él y ya no comenzamos a vivir para nosotros, sino para la gloria de Dios. La segunda cosa que nosotros vemos cuando Dios abre nuestro entendimiento es que la vida y el mundo son apenas una ilusión pasajera. Aunque disfruto lo que Dios me permite tener en esta vida, y me refiero a lo material y a las personas que me rodean, las cuales amo, todo es pasajero, todo es efímero. Por lo tanto, ya no me agarro al existencialismo, sino me agarro a lo que Dios me ha prometido para el día de mañana. Y por otro lado, también aprendemos que la muerte física no es el fin de la existencia, sino que hay una promesa verdadera, una esperanza eterna esperándonos a cada uno de nosotros. Ese es el beneficio de tener una cosmovisión bíblica y por lo cual Dios quiere que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. Todos queremos cambiar, todos queremos ser transformados. Yo te invito y yo te animo, acércate a la palabra de Dios, acércate a Dios, permití que Él renueve tu manera de pensar y seguro seguirás siendo transformado para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga.